Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Hansel de León. Bienvenidos al canal Análisis y Deducciones del siglo XXI. Y vamos a hablar hoy específicamente sobre el SARS-CoV-2, que es más conocido como el COVID-19. Y vamos a hacer énfasis sobre la patogénesis viral. De ya les mando un saludo cordial desde Guatemala y bienvenidos. Bueno, vamos a empezar a hacer un breve resumen sobre las especies de virus en donde se clasifica el coronavirus. Bueno, los coronavirus obedecen a una clasificación del orden de los Nidoviridae. Nido, Nidoviridae. En la familia, pertenecen a la familia Coronavirinae. A la subfamilia de los coronavirus. Y al género alfa, beta, gamma y delta. Entonces, esto es bueno comprenderlo y aclararlo porque podemos entender entonces que ya de hace tiempo se tiene ya una clasificación en virología sobre lo que respecta a los coronavirus. Hay un orden, una familia, subfamilia y un género. Como habíamos explicado en algunos videos anteriormente que están publicados en el canal, habíamos dicho que respecto a los virus, a los coronavirus y a los virus en general, se clasifican en ADN virus y ARN virus. En los ARN virus, en ambos tenemos cadena sencilla y cadena doble. El coronavirus, o sea, el SARS, el SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad del COVID, es un ARN virus. Es un ARN virus. De estos hay con envoltura y sin envoltura. ¿Qué importancia tiene que sea con envoltura o sin envoltura? Desde el punto de vista de la virología, los virus que tienen envoltura son como más infecciosos, sobreviven más al ambiente y tienen más virulencia. Entonces, con envoltura podemos citar varios ejemplos. Por ejemplo, el virus de la influenza, el virus de la influenza, el virus de la parotiditis, ¿sí? Tenemos el virus de la rabia, por ejemplo, los retrovirus. Estos son bien conocidos porque los retrovirus, de aquí vienen los lentivirus, y el VIH es un tipo de lentivirus que pertenece a la familia retrovirus. También tenemos aquí como envoltura, tenemos a la fiebre amarilla. Esto solo es un resumen así para saber pues que hay virus ADN y ARN y tienen una importancia en
importante en virología y en inmunología. En videos anteriores estuvimos explicando en términos muy generales lo que es una envoltura, la cápside, la nucleocápside. Y entonces en este video nos vamos a centrar, vamos a hacer énfasis en la patogénesis. Por patogénesis vamos a entender el proceso infeccioso, el proceso donde el virus COVID, el COVID, el COVID-19, o sea, el SARS es lo mismo, el SARS-CoV-2. ¿Cómo es que produce enfermedad? ¿Por qué está su mortalidad se sigue propagando en el mundo y se considera una pandemia? Entonces, el video lo hice realmente solamente para aclararle a las personas que tienen muchas dudas de cómo un virus puede provocar una pandemia y morbilidad y mortalidad, que se siguen viendo un aumento de casos en el mundo. Es importante también aclarar de que todo lo que se va a mencionar en este video viene sobre la página PubMed. Viene la información también de la OMS, de la OPS. Viene de la revista reconocida en la Facultad de Ciencias Médicas en todo el mundo, de todas las universidades del mundo, de la revista Medical Journal. Es una revista muy reconocida y respetada. Es la Medical Journal. Esta PubMed es una página es una página que todos pueden visitarla y leer todos los estudios, todo lo que se ha ido avanzando respecto a la epidemiología y a la búsqueda de la vacuna. Bueno, entonces vamos a entrar así en materia, ¿verdad? También me basé en algunos libros de Murray, en algunos artículos publicados en esta página, en la revista esta Medical Journal, New Medical Journal. Y prácticamente toda la teoría ya se tiene y se está investigando la vacuna y vamos a irnos en orden. Bueno, vamos a empezar. Los coronavirus, como vimos anteriormente, están clasificados como alfa, beta, gamma y delta. ¿Sí? Los virus, los coronavirus están clasificados acá, son beta coronavirus. Beta coronavirus. Y aquí vamos a mencionar de que el primer beta coronavirus, el último que se tiene datos y se tiene bien estudiado, es el virus HK1. HK es por Hong Kong. Hong Kong coronavirus B1. Porque ahí es donde surgió el virus. Y este surgió en el año 1950.
y ocasionó problemas en mortalidad y morbilidad. Y es un tipo de coronavirus. ¿Sí? Entre los alfa coronavirus tenemos una especie que es el 229E. 229E. Tenemos el NL63, que entra dentro de esta especie, ¿verdad? Los especies alfa. ¿Verdad? En los 229E, este se conoce en el año 2001. Y el NL63 se conoce en el mapa genético, en la etiología genética, en los estudios de la serie genética de este virus, se conoce de hace 500 años, casi, hace 500 años. 500 años atrás. En la línea del tiempo, según su historial genético, se deduce de que proviene desde este tiempo. Tenemos dentro de los beta, tenemos el que nos importa, el virus que nos interesa. Los virus que nos interesan, que es el SARS-CoV-1, digamos, ¿verdad? SARS-CoV-1 es el que ocasionó la epidemia en Asia y en Europa. En Asia y en Europa. Y el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que lo tenemos acá, que pertenece a los beta, a los coronavirus, a los beta coronavirus. Entonces, tenemos que los coronavirus, como habíamos dicho también en un video anterior, los coronavirus son virus que infectan a animales, a mamíferos. Eh, Algunos de estos virus solo ocasionan un resfriado común y otros son más virulentos. También está dentro de la familia de los beta virus, también tenemos a los MERS. El MERS lo vamos a poner por aquí. MERS. Es un coronavirus que se dio en el Medio Oriente, por eso su nombre, Medio Oriente. Y en el Medio Oriente también se registró muy bien las investigaciones de este virus, es bien conocido. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno, ya teniendo como esta leve explicación de cómo ubicar al SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Vamos a entrar a analizarlo. Vamos a hablar de cómo es que produce la enfermedad. ¿Por qué el sistema inmune no puede, por el momento, no puede neutralizarlo? Y a muchas personas que tienen susceptibilidad siguen muriendo y siguen falleciendo. Entonces lo vamos a poner aquí más ordenado. Entonces, respecto a la patogénesis del SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad del COVID, ya sabemos que es un virus RNA,
de cadena simple. ¿Por qué insistimos en explicar esto de cadena simple? Hay cadena doble, porque que sea RNA de cadena simple lo hace más, le hace más fácil su replicación cuando invade cuando invade una célula. En el caso de las células epiteliales que tenemos acá en la nasofaringe, en la orofaringe, y luego pues emigra, se traslada hacia el árbol bronquial, en el tracto respiratorio superior, y puede llegar al tracto respiratorio inferior e invadir el epitelio, o sea, las células epiteliales de ahí. Entonces, que el hecho que sea cadena simple lo hace que su replicación sea más fácil, más rápida. Por eso siempre se hace énfasis en que es un RNA de cadena simple. Las partículas esféricas miden, vamos a dibujarlo acá. Bueno, vamos a tratar de dibujarlo acá. Sabemos que tiene una bicapa de lípidos, porque es un virus que contiene una envoltura. Y acá tiene su genoma, que es una cadena simple. El genoma viral, el material infeccioso. Acá tiene unas partículas que son esféricas, ¿verdad? Miden de 120 a 160 nanómetros de diámetro. El genoma es el material infeccioso, va de 26 a 32 kilobases. Y este genoma codifica varias estructuras que son importantes, que las vamos a mencionar de una vez, que es la proteína S, la proteína E, la proteína M y esta es la proteína N junto con el RNA que tiene adentro, nos da la nucleocápside. Esta es la nucleocápside. Bueno, entonces ahora ya recordamos de los videos anteriores, explicamos de que hay virus que carecen de esta envoltura, ¿verdad? El coronavirus contiene esta envoltura y estas proteínas que son características de casi todos los coronavirus. Bueno, entonces antes de explicar la patogénesis vamos a dar una breve historia de la epidemiológica, ¿verdad? Los datos que se tienen y que se están manejando como una forma eh, homóloga de explicar, ¿verdad? Que sea comprensible. Bueno, todo empezó en Wuhan, China. Wuhan, China. Wuhan, China. En un mercado que se llama el mercado de Wuhan. Bueno, todos sabemos, y no es por culpar a nadie, pero en la cultura china, en la cultura asiática, los mercados suelen expenden muchos tipos de animales y el control sobre las carnes, sobre los alimentos, no es totalmente higiénico. ¿Sí? En el 2019, el año pasado, por ahí por diciembre, se reportaron casos de neumonía
eh, y muchos pacientes se complicaron y empezaron a fallecer. Pero todos los pacientes que llegaron con los síntomas y signos gripales y después se complicaron rápidamente a una neumonía tenían algo en común, que habían estado en este mercado de, de Wuhan, China. Sí, el mercado se llama el mercado de Wuhan. Y todos habían estado expuestos o a personas que habían ido a este mercado. Entonces, la teoría más aceptada hoy por hoy es de que el virus, los primeros casos fueron reportados a este lugar. ¿Sí? Entonces, sin buscar ningún culpable, ya se tiene información precisa de que el virus surgió en y se debió a que en China, en la cultura de China, en este lugar, eh, las personas, los individuos consumen mucho tipo de carne de diferentes animales, ¿verdad? Y muchas veces no se tiene el cuidado por higiene y ahí fue donde empezó el brote de la pandemia que después fue epidemia y ahora es pandemia, ¿verdad? Y sigue afectando eh, y ocasionando enfermedad grave en humanos. Eh, Respecto al SARS, vieron antes de todo esto el SARS-CoV-1 que también ocasionó en el 2002 el SARS-CoV-1. Estamos hablando del SARS-CoV-2 que es el COVID-19, pero en el SARS-CoV-1 afectó, afectó en el año 2002 y 2003. En China también. Tenemos el MERS, que es el del Medio Oriente, el MERS, el CoV, que es en el Medio Oriente por Arabia Saudita, por Cisjordania. También hubo un brote en el 2012 del MERS. Y ahora tenemos de nuevo el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que a principios del año pasado no se le llamó así, tenía otro nombre y ya después ya lo fueron, pero siempre en relación a los coronavirus, que como dije en los videos anteriores, realmente se tiene mucha información de las zoonosis respecto a los coronavirus. La mayoría de coronavirus se infectan animales, pero también ya se sabe que hay tipos de coronavirus, que son los beta coronavirus que producen enfermedad grave en el humano. Entonces esta historia es bueno saberla porque tiene que ver con la epidemiología. El posible intermediario animal que, que fue el que estuvieron ingiriendo, comiendo en China, tiene un nombre. Este intermediario anfitrión, digamos, hospedero del virus, lo pudo haber adquirido del murciélago. ¿Sí? Este animal pudo haber sido interactuado con el murciélago, ya sea que el murciélago lo mordió. Y el nombre de este mamífero es Manis pentadophila. Mamis pentadophila. Que es como un gato gigante. Tiene la forma así como de un gato gigante.
Este animal es bien conocido en China y en este lugar y la gente lo come como comemos acá en la Latinoamérica el pollo. Es un ejemplo nada más. Y entonces este sirvió como de hospedero intermediario y luego pasó a los seres humanos, ¿verdad? No fue realmente una mutación, aunque la teoría más aceptada fue que en este hospedero intermediario, el Mamis pentadotefila, se infectó del murciélago, de los murciélagos, porque ya han encontrado, en muchas muestras de los murciélagos, ya han encontrado al SARS-CoV-2, o sea, al COVID-19. Es el mismo virus, o sea, que haya mutado y bueno, ya habíamos también dicho en el video anterior que los virus es normal, siempre están mutando y tienen millones de años de hacerlo. Esto es respecto solo para que entremos en el tema de la patogénesis, que es la forma en que produce la enfermedad. ¿Cómo es que está provocando mortalidad y morbilidad grave en muchos países y sigue afectando? Y los casos están aumentando y no cesan. Bueno, vamos a entrar a las fases de la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Tenemos una fase. Vamos a hablar aquí. Las fases de la enfermedad, de la patología llamada COVID-19. Bueno, ¿qué es lo que sucede realmente? En las fases de la infección por SARS, vamos a poner aquí fases del COVID. O sea, el SARS. El SARS-CoV-2, ¿verdad? Esto es el síndrome respiratorio agudo severo, ¿verdad? O sea, que produce taquipnea, dificultad respiratoria. Es un síndrome agudo respiratorio severo, ¿verdad? Que tiene se comporta como una neumonía grave, ¿verdad? Taquipnea, disnea. Por eso se le coloca siempre SARS, ¿verdad? Es un síndrome agudo respiratorio severo, ¿sí? Dado por el virus COVID-19. Bueno, tenemos una fase que es la fase de viremia. La fase de viremia. Tenemos la fase aguda. Y la fase de recuperación. Para las personas que estén inmunológicamente eh, que estén en su sistema inmunológico esté óptimo y puedan recuperarse, ¿verdad? No así las personas que tengan un compromiso inmunológico o una enfermedad de base o que sean susceptibles, que los haga más susceptibles al virus que realmente eh, su patogénesis es en ese caso es muy rápida. Bueno, entonces tenemos esas tres fases. Entonces la entrada en la fase de la viremia, aquí tenemos en la fase de la viremia vamos a explicar cómo es que el virus
llega e infecta y produce la morbilidad, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo lo más detallado posible. Bueno, la fase de viremia entra el virus por la membrana de la mucosa. Mucosa y membrana es el epitelio, la mucosa ya sea de la nasofaringe, la orofaringe, y luego vamos por el tracto respiratorio superior, inferior, hasta los bronquios, bronquiolo, alveolo. A todo ese le llamamos epitelio. A todas esas células, esa capa más externa, le llamamos mucosa o epitelio. Entonces, en la fase de viremia, el virus entra a la membrana de la mucosa, entra, entra a los pulmones por la vía respiratoria y pasa al torrente sanguíneo. Cuando pasa al torrente sanguíneo, aquí es cuando llamamos viremia. ¿Por qué? Porque ya el virus ya está en la sangre. Entonces las pruebas serológicas acá pueden realizarse porque ya está en la fase de viremia, que puede ser dentro de 7 a 14 días después de la exposición al virus. O sea, el periodo de incubación, digamos, ¿verdad? Después de la viremia, entonces tenemos que viene la fase aguda, que es la fase neumónica, ¿verdad? Neumónica, o sea, cuando ya produce una neumonía a nivel pulmonar. Entonces, en la fase aguda se caracteriza por la neumonía. Y aquí es donde los pacientes en la en las diferentes fases de la neumonía están falleciendo por complicaciones. Acidosis metabólica, de origen respiratorio, taquipnea y el ataque a los tejidos, ¿verdad? Que compromete todo la homeostasis del cuerpo, provocando una reacción inmunológica que vamos a ver más adelante por qué. En la fase neumónica, entonces tenemos que hablar qué es lo que provoca la neumonía cuando estamos expuestos al COVID-19 o al SARS-CoV-2. ¿Cómo es que lo hace? Eso es lo que vamos a explicar en detalle. Porque en este video vamos a hacer énfasis en la patogénesis y posteriormente vamos a hablar sobre los tratamientos. Va, entonces tenemos que hay un ataque a los tejidos que expresan la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Entonces tenemos acá que el virus entra, vamos a tratar de dibujar aquí. El virus entra ya sea por aerosoles, microaerosoles, por la secreción de alguna persona enferma o que haya hecho contacto en la superficie en donde el virus sobrevive y él con la mano poderse llevar el virus, ya sea a la nasofaringe o a la orofaringe. Entonces, ¿cómo es que provoca un daño a los tejidos? Eso es lo que vamos a explicar. ¿Y cómo produce una neumonía? Entonces, en primer lugar, lo que hace el virus es que puede acá mismo, como dijimos anteriormente, invade el epitelio.
invade el epitelio. Pero esto tiene una razón. Todos los coronavirus, no todos los coronavirus que tienen que ver con el SARS, tienen un receptor acá. Acá vamos a aumentar acá esto. Vamos a aumentar esto. Entonces, la célula epitelial tiene acá unos receptores eh, que están no solo en los pulmones, sino que también están en el riñón, en el corazón y en los intestinos. Tenemos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina se expresa en los tejidos a nivel de las células, en las membranas. Resulta que el COVID, los coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene tropismo por estos receptores. Tropismo quiere decir la forma en que este virus tiene afinidad, afiliación, tiene afinidad natural sobre estos receptores. Entonces estos receptores hacen que los virus, con todo lo que habíamos explicado anteriormente, con sus proteínas y su genoma viral, su material infeccioso, entre a la célula y la infecte. Y por medio de la RNA sintetiza, aprovecha toda la información genética también de la célula y se replica, creando más virus, haciendo transcripciones y traducciones de los virus en un proceso que se llama la replicación viral. Entonces, tengamos bien presente esto, que puede ser a nivel del tracto superior, del tracto pulmonar superior, del tracto respiratorio superior, o también lo puede hacer en el tracto respiratorio inferior. O sea, directamente. ¿Verdad? Y eso es característico de todos los virus respiratorios. Una gripe también lo hace de esta manera, ¿verdad? Un resfriado común. Como les dije anteriormente, hay coronavirus que producen solo resfriados comunes, ¿verdad? Pero hay coronavirus que sí son graves, como el SARS-CoV-1, que ya habíamos dicho, que ocasionó una epidemia en Asia en el 2002, en el 2003, el MERS en el 2010, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que está haciendo estragos en el año 2019 y 2020. Pero ahora vamos a explicar con más detalle cómo es que este virus puede engañar al organismo, engañar a las células y burlar el sistema inmunológico, como lo hacen muchos virus. Bueno, entonces para explicar esto, tenemos que regresar al típico dibujito. Aquí tenemos una bicapa de fosfolípidos. Entonces sabemos que todo tiene una forma de corona, ¿verdad? Acá tiene sus proteínas. Bueno, vamos a hacerlo acá. Bueno, ya habíamos, lo vamos a volver a explicar. Acá tenemos que hay una proteína, que es la proteína S, que tiene una forma como de palo de golf. Tenemos otra que es como una Y, que es la proteína, la HE. Tenemos la proteína S, la proteína M, perdón. Esta es la proteína S.
la, glucoproteína hemaglutinina, que esta no está presente en el SARS-CoV-2, pero sí está presente en el SARS-CoV-1. Esta es la diferencia entre el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 no tiene esta proteína. Es como que evolucionó, como que mutó para ya no tener esta. Y al no tenerla, es como que más fácil su replicación. Lo vamos a explicar más adelante. Y tiene una proteína, todas son transmembrana, y que es la M. Y también tenemos la proteína, la otra que es la E. Bueno, entonces, esta proteína S es bien importante, porque es la glucoproteína, la espícula, así se le llama. Glucoproteína espícula, que es la que se va a ligar al receptor que habíamos dicho, que está en la célula epitelial, en la mucosa respiratoria, ya sea de la nasofaringe o más inferior, ¿verdad? Que tienen los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es un receptor que se va a ligar precisamente a esta. Por eso es bien importante esta proteína S. Y también tenemos el material infeccioso, que es como así como una, como es como un, está de esta manera así, expuesto. Tiene, este es el RNA, y aquí tiene otra proteína que envuelve esta, que es la proteína N. Esta es la proteína N. Entonces, estas dos juntas forman la nucleocápside. La nucleocápside. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque todo lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo con las vacunas, eh, van tras la vacuna va a ser, está siendo estudiada, estructurada con estas proteínas. Ya con estas proteínas en una forma atenuada, el virus atenuado, ya con estas proteínas pueden crear una respuesta inmune en el cuerpo y el cuerpo crear anticuerpos específicos para estos antígenos y crear una inmunidad sostenida, estable y fuerte, ¿verdad? Resistente. Porque sabiendo en detalle que esta proteína S es fundamental para la endocitosis que sufre acá el virus para que entre e invada la célula, esta célula acá, esta célula de la mucosa es mucho más grande que el virus, ¿verdad? Eso sí también hay que decirlo. La célula de la mucosa es mucho más grande que el virus, es diminuto, porque entra por endocitosis, que es un proceso que en todas las células se da cuando la célula adquiere sus nutrientes, también los adquiere por endocitosis, todos los desechos los desecha por la exocitosis. Entonces, por eso es importante saber lo de estas proteínas. Otra cosa importante también es la unión al receptor, porque estos receptores, nuestro cuerpo, nuestro organismo lo tiene normalmente en la mayoría de células de los tejidos, ¿verdad? No solo respiratorios, sino que en el corazón abundan los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que sabemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la enzima convertidora de angiotensina 2 también sirve, los inhibidores también sirven para tratar la hipertensión arterial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos receptores están en las células, pero resulta que el SARS-CoV-2 tiene tropismo sobre estos receptores. Por eso es importante saber en detalle lo que está pasando con los coronavirus, en especial con el SARS-CoV-2.
Hay un resto de glucoproteínas acá también que tienen que ver con la maduración, con la gemación del virus, eh, con el ensamblaje, con el encapsulado del ARN y muchas cosas que se dan a nivel cuando ya el virus ya entra a la célula. Entonces ahorita aclaramos de que entonces necesita estas proteínas para unirse a este receptor y de cierta manera replegarse y entrar para liberar este material infeccioso, que en realidad es una secuencia genética. Ahora vamos a explicar lo que hace el virus dentro de la célula epitelial del tracto respiratorio. Bueno, entonces tenemos tenemos al coronavirus acá. Tiene su bicapa de lípidos, su envoltura, ¿verdad? Su membrana, digamos así. Acá tiene las proteínas que parecen Golf, que es la partícula S, la que parece y acá tiene varias. Y entre todas esas tenemos la S, que ya habíamos dicho que es importante porque tiene que ver con la unión, la fusión y la entrada a la célula que va a infectar. Unión, fusión y entrada. Y lo hace por medio de un proceso que se llama endocitosis. Entonces, el virus es muy pequeño ante la célula epitelial, que la célula epitelial viene siendo como de este tamaño. Una célula epitelial. Y aquí hay otra. Y aquí viene otra. Entonces el virus con esta S se logra unir, fusionar a través del receptor que se llama la enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí se produce un endosoma y entonces el virus logra entrar y liberar su material infeccioso. Para la unión requiere proteasas celulares. Entonces, cuando ya libera su material y logra entrar el virus, esta membrana se fusiona con esta membrana. Y prácticamente entonces el virus logra entrar y se traduce. ¿No? Después viene la transcripción. Este proceso se llama traducción. Después viene la transcripción de esta secuencia para crear más copias de esta secuencia del mismo tamaño. Y también después luego crea las proteínas que necesita, los péptidos que necesita para ensamblar todas estas que están y forman la corona, ¿verdad? Aquí vamos a explicar por qué que sea de cadena simple lo hace más rápido su virulencia. Porque al mismo tiempo podría haber otro caso de otra célula epitelial, de otro virus que sea de cadena doble. Entonces, de cadena doble necesita como más tiempo
para replicarse, transcribirse, replicarse y por exocitosis salir de la célula. Aquí se pueden dar varios casos. Por ejemplo, que esta proteína S, a la hora que el virus se replica en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi, utiliza el material ribosomal de esto. Prácticamente todos los virus tienen algo en común, que son parásitos obligados. Aprovechan todo el material genético de las células para ensamblarse y crear réplicas, por eso se llama replicación, réplicas del virus o de los componentes de los virus. Cuando el virus sale por exocitosis, vamos a ver, la exocitosis es todo lo contrario a la endocitosis, es la salida del virus. En la exocitosis, el virus sale, pero hay veces, hay casos, y eso creo que es importante en el SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, de que a veces también no sale completo, solo salen como viriones y deja materiales expuestos acá. Por ejemplo, la proteína S que dijimos que parece un bastón, parece el golf. Deja acá material, deja también otro, la proteína M, por ejemplo. Y esto ocasiona una respuesta inmune más severa todavía del sistema inmunológico, porque la célula no muere por apoptosis, sino que solo expone estos antígenos acá, que son estas proteínas, que estimulan al sistema inmune para que venga a atacar aún más vía los linfocitos T, los linfocitos TCD4 y los TCD8. Son atraídos para estos antígenos, y lo vamos a explicar más adelante de una manera más detallada. Pero entonces no siempre el virus sale completo, sino que a veces deja expuesto todo su material para que los mismos linfocitos y las natural killers asesinen, maten, digieran esta célula, porque ya tiene exposiciones de su membrana que no son reconocidas por el sistema inmune, y al no reconocerla lo atacan. Vamos a explicar eso en más detalle. Bueno, entonces tenemos que vamos a hacer un resumen de lo que vamos platicando para reforzarlo bien. Entonces tenemos los coronavirus, ¿verdad? Tenemos al 229E, que infecta humanos, produce una infección respiratoria, puede ser grave o un resfriado común. Y el receptor es, en este caso del 229E, utiliza el receptor que se llama APN. Tenemos el LNL63, que infecta humanos también, que produce una infección respiratoria. Un CRUP, que es una laringotranqueobronquitis, que esta sí utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2, la ACE en inglés, ¿verdad?
En inglés es así, y en español es enzima convertidora de angiotensina-2. También tenemos el virus que habíamos hablado, que fue famoso también, el Hong Kong U1. Hong Kong U1. Que infecta a humanos también. Que produce una infección respiratoria. Y aquí utiliza otro, que es el ácido nuramínico. Acetilcilado, dice. El ácido acetilcilado. Esos son los receptores. Estos receptores están en nuestras células. Están en nuestras células. Y esto son los tipos de coronavirus humanos que pueden infectar humanos a través de un proceso de zoonosis, de animal a humano directamente o un intermediario. Como habíamos dicho, murciélago, el intermediario, que es lo que estuvieron comiendo mucho en estos mercados asiáticos, y ahora ya en humano, humano a humano. Y también tenemos el que nos interesa, que es el SARS. El SARS-CoV. Sea el 1 o el 2. El SARS-1 fue el que conocimos en el año 2002 y en el 2003. Y el SARS-CoV-2 es el del 2019 y el del 2020, que utiliza también la enzima convertidora de angiotensina-2, el receptor. Eso es como una explicación así de los coronavirus que tienen que ligarse a un receptor. Bueno, y aquí vamos también a entrar en detalle sobre el mecanismo de cómo es que la proteína S, la spike protein, se une al receptor. Necesita también de una proteasa transmembrana. Por ejemplo, acá viene el coronavirus, y acá traes la proteína, la que parece golf, un palo de golf, que ya en un nivel más microscópico tiene la forma como triangular. Y entonces aquí está la célula epitelial, que también tiene su bicapa de lípidos acá. Entonces el receptor, la enzima convertidora de angiotensina, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tiene una forma más o menos como esta. Entonces vemos que es como que se acoplan perfectamente acá. Es como los rompecabezas, ¿verdad? Que se van uniendo perfectamente. Esto también sucede en el nivel ultramicroscópico, ¿verdad? Pero para que esto suceda y que el virus, el coronavirus, el COVID, pueda entrar realmente, necesita de otra proteína que es muy importante, que es la TMPRSS-2, que es una proteasa de serina transmembrana-2. Esta proteasa tiene una forma así, más o menos así como
Tiene una forma más o menos así como cruz. Entonces, esta tiene que estar presente para eh, como que para mover a esta, para como activar este proceso, y al activar esta se desliga, se mueve y ya logra entrar la... Pero necesita de esta. Por eso es que esto es importante decirlo, porque hay medicamentos, hay fármacos que se están, que ya se han estudiado en los coronavirus, que inhiben, bloquean a este nivel. Esto es bien importante porque cuando hablemos del tratamiento en el siguiente video, vamos a, vamos a hablar sobre cómo, a qué nivel actúan los fármacos. Pero para darles una idea general, vamos a decir que en el caso de la unión del receptor y el correceptor, y en este caso de la proteína S con la enzima convertidora en angiotensina, necesita también un medio, un tipo, un medio intracelular. ¿Sí? Es un medio ácido, digámoslo. Entonces la hidroxocloroquina este medio lo hace alcalino, y entonces este proceso ya no se puede dar porque necesita ciertos parámetros intracelulares para que esto se dé. Entonces los medicamentos, los fármacos pueden bloquear esto desde este nivel. Y por ejemplo las vacunas que se están estudiando en los coronavirus, porque ya existen algunas en los animales que se las aplican al ganado bovino, y les aplican la quíntuple, que es una vacuna que utilizan en veterinaria. La vacuna va encaminada a esta proteína S, ¿verdad? O sea, a este nivel es que trabaja, creando inmunidad en contra, anticuerpos en contra de esa proteína, que esa proteína actúa como antígeno. Entonces, hablamos sobre la endocitosis, la exocitosis. eh, y ahora vamos como estábamos hablando de la fase neumónica, que es la fase aguda, en donde los pacientes en esta fase están falleciendo, están muriendo, es por el daño que todo esto provoca en el sistema inmunológico, pero no es un daño, sino que es una reacción inmunológica. Entonces vamos a explicar un poco eso, porque eso nos va a ayudar a entender cómo los virus, y no solo los coronavirus, sino que los retrovirus, todos actúan de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, los retrovirus, los lentivirus, o sea, el VIH, también trabaja, también actúa de una manera similar, ¿verdad? Entonces, la respuesta inmune de los coronavirus, o sea, de los SARS-CoV-2, hay una respuesta inmune. La respuesta inmune va a aumentar. ¿Qué va a hacer el sistema inmunológico cuando detecta este proceso patogénico, esta patogénesis? Entonces va a aumentar la secreción de las interleucinas. Hay un aumento de las interleucinas. ¿Sí? Y estas interleucinas ya son bien también estudiadas en las patogénesis, en fisiología, en química. Entonces se tiene que las interleucinas que se van a activar son las interleucinas 8, la interleucina 3, las ciclooxigenasas, la 4, la 6,
Aquí también tenemos la interleucina 9, la 10, que van a provocar la lesión celular directamente. Estas las producen las células de los tejidos que están siendo invadidos por los virus. Producen estas en su intento de querer neutralizar el virus. Pero esta respuesta está aumentada porque el cuerpo no ha reconocido qué virus es. Entonces no tiene anticuerpos, lo que tiene que crearlos. Y para crearlos tiene que mandar estas señales que son es la quimiotaxis, son señales quimiotácticas para que los linfocitos lleguen a la escena de la guerra y de la sangre pasen a los tejidos. En este caso, al tejido alveolar o al tejido epitelial. Pero como está aumentada su secreción, entonces producen un daño celular, una respuesta inmune, ocasionando una lesión celular. ¿Sí? Entonces, esa lesión celular hace que el epitelio mismo saque más moco, una hipersecreción de mocos, y por lo tanto el moco, al ser aumentado, produce un colapso alveolar y una infiltración de las células inmunes. Entonces, cuando ya tenemos a nivel del alveolo, que esta es una terminal bronquial que se llama alveolo, que es lo más profundo de los pulmones, son los alveolos, que acá tienen también un endotelio. Entonces aquí el moco se va a acumular. Y entonces acá hay capilares también que traen sangre y traen a los linfocitos T, a los linfocitos B, a todas las defensas del cuerpo. Pero pasan de la sangre, pasan al tejido y los linfocitos T entonces van a verse disminuidos en la sangre. Por eso en las pruebas de laboratorio con SARS, al principio va a haber una leucocitosis, obviamente, ¿verdad? Un aumento de los leucocitos en términos generales, una leucocitosis. Pero ya cuando empiecen a pasar del torrente sanguíneo para el tejido, a la guerra que hay aquí, debido a los virus respiratorios, en este caso el SARS-CoV-2, que está generando una reacción inmune exagerada, entonces van a haber una leucopenia. Y van a estar disminuidos los linfocitos T. Y esto es bien importante aclararlo porque esto es lo que significa la vida o la muerte en un paciente. ¿Cómo va a estar esta respuesta a estos linfocitos T? Entonces, si esta leucopenia es importante, es severa, ya por el día 7 o 14 ya puede provocar una neumonía grave, una acidosis metabólica, descompensar el cuerpo, comprometer la respiración, el cambio de oxígeno y dióxido, una hipoxia, un shock séptico también. Y esto no solo sucede en el alveolo, sino que después vamos también a explicar que también sucede en el riñón. Una glomerulonefritis, también hay un daño en el glomérulo renal. A nivel cardíaco también ya explicamos que también ahí hay receptores que son afines a la proteína S de los virus, de los coronavirus, en este caso del SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Entonces vemos que es importante explicarlo de la leucopenia porque esto es lo que hace realmente que los pacientes ya no tengan la defensa porque todo se está desgastando para acá. Entonces el cuerpo no puede estar hay un desgaste y eso produce la mortalidad, el descenso, el deceso. También hay una cosa importante de explicar a nivel histopatológico es de que en el alveolo se forma una membrana hialina. Una membrana hialina que se interpone en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Hay una enfermedad que lo ejemplifica bastante bien,
que es la enfermedad de membrana hialina en los niños, que les tienen que dar surfactante cuando nacen. Eso en el mundo de la pediatría. Pero ahorita estamos hablando de microbiología y virología. Pero es un ejemplo bien claro porque a los niños que son prematuros, no tienen bien desarrollados los alveolos. Entonces todavía están en esa fase de la membrana hialina. Entonces les tienen que dar surfactante para ayudar a esta membrana a madurar y crear un epitelio más como delgado, digamos así, para que se dé el intercambio. Entonces el COVID es bien característico la formación de membrana hialina, ¿verdad? Como que nuestros alveolos se vuelven como prematuros, digámoslo así, ¿verdad? Solo es para manera de ejemplo. Entonces, ya para ir finalizando, tenemos entonces eh, otra de las respuestas inmunes importantes es el interferón. El interferón y los corticoides. Por el estrés respiratorio de la misma enfermedad, de la misma patogénesis, elevan los corticoides y estos corticoides entonces sirven los interferones y el factor de necrosis tumoral. Son como señales químicas para que la célula epitelial o alveolar sufra una apoptosis. La apoptosis es la muerte programada de la célula. La célula tiene un programa en su núcleo genético que manda señales de apoptosis, quiere decir la autoprogramación, un programa de muerte. Por apoptosis es cuando la célula ella misma manda señales para morir, ¿verdad? Porque la célula entra en un estrés, ¿verdad? Debido a la exposición de estas sustancias que se liberan por la exposición a estos virus. Entonces, el factor de necrosis tumoral y todas las secreciones de interleucina 6, interleucina 8 también favorecen todo este proceso. Ahora, ¿qué pasa con las células que nos defienden a nosotros? Todos los virus en general, del gripe, de los virus respiratorios, el sincitial respiratorio, la influenza tipo A, tipo B. El cuerpo no se queda sin hacer nada, ¿verdad? Vamos a explicar qué es lo que sucede cuando el virus entra por... Cuando el virus entra por acá, ¿verdad? Ya dijimos que en la nasofaringe o la orofaringe invade la vía aérea superior, después invade la inferior. El cuerpo se defiende como lo hace con todos los virus y lo hace por medio, en primer lugar, de una célula que es la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno identifica al virus, y es como de esta forma, digamos. Entonces el coronavirus viene acá. Entonces esta célula rapta parte de las proteínas del virus o el virus completo y lo presenta. Por eso célula presentadora de antígeno lo presenta a una célula T, a una célula T o una natural killers. Una natural killers lo extermina de una vez a esta célula junto con el virus. Pero con el coronavirus lo presenta a la célula T y la célula T entonces lo lleva a los ganglios, en este caso los ganglios cervicales, si fuera intestinal a los del mediastino, y ahí en los ganglios se empieza la guerra que describimos anteriormente. Entonces, eso hace que las células T
vayan por desgaste, ya no se dan abasto para presentar el antígeno. Entonces son más los virus que las células presentadoras de antígeno. Entonces hay un desequilibrio en la respuesta inmune. Eh, bueno, ya para terminar, entonces la célula presentadora de antígeno eh, capta los epítopes de los virus en general, lo lleva a los ganglios linfáticos, a los cervicales, lo dijimos, presentan el antígeno, pero las células T entonces por desgaste sufren la linfopenia, ¿verdad? Una linfopenia que es importante en la infección por COVID. Eso aumenta las secreciones de interleucina y de todas las... el dímero D también, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, todo eso hace que haya una mayor migración de células hacia ese lugar del alveolo. Y entonces por desgaste se crea un infiltrado inflamatorio a nivel alveolar y eso da una neumonía. Y esa fase se llama la fase aguda, la fase neumónica, ahí es donde los pacientes están falleciendo. Hay factores del huésped que favorecen la patogénesis, ¿va? Y también pueda también ser que según ciertos factores y el estado nutricional del paciente y todo su historial, su antecedente médico, no sea tan susceptible y pueda entrar a la fase de recuperación. En vez de la muerte, se recupera, ¿verdad? Eh, Hay factores del huésped que determinan también la vida o la muerte del paciente. Hay factores que lo determinan. Y vamos a explicar rápidamente esos factores y en la próxima clase vamos a estar en la próxima exposición, en el próximo compartimiento, en el próximo video vamos a estar hablando del tratamiento. Pero uno de los factores del huésped entonces prácticamente es el SARS, los factores del huésped que determinan la vida o la muerte. Definitivamente va a ser entonces la presencia del receptor de la enzima convertidora de angiotensina-2 en los tejidos, ¿verdad? ¿Verdad que todos tenemos los receptores en el aparato respiratorio, en el corazón, en el riñón y en los intestinos y en muchos otros tejidos, pero más en estos. Por eso es que los virus respiratorios se pueden producir un síndrome diarreico agudo, o pueden producir daño cardíaco, insuficiencia renal, glomerulonefritis, pueden producir neumonías, ¿verdad? Entonces, otro factor es la edad. Pacientes mayores o individuos mayores de 65 años también están predispuestos a que este proceso se dé más fácilmente. Los antecedentes de las enfermedades de base, por ejemplo, la hipertensión arterial, la enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos la diabetes, ¿verdad? O sea, el síndrome metabólico. La EPOC, ¿verdad? Que ya la mencionamos. Tenemos las enfermedades cardiovasculares también. Y por supuesto, las enfermedades hematológicas, hemofilia, trombocitopenia, todo eso. También hay una gran relación entre el COVID y por ejemplo, entre el COVID y el dímero D. El dímero D también se me olvidó decirles, el dímero D también en las pruebas de laboratorio, aparte de la linfopenia, va a haber un dímero D aumentado. Y el dímero D tiene que ver con la coagulopatías. Entonces, los pacientes cuando están en fase de sepsis pueden entrar en una coagulopatía parecida a una coagulación intravascular diseminada. Pero en realidad es una predisposición a crear coágulos.
Por eso vemos que hay muchos pacientes que tienen inmunocompromiso en COVID, en los pies a nivel de las extremidades, están o azules, cianóticas o hiperémicas, ¿verdad? Porque ya entraron en esa fase de la coagulopatía, ¿verdad? Pero eso no se ve en todos los pacientes, pero sí ya se ha reportado. Eh, Después de todo, si hay enfermedad de base de todo esto, entonces la causa directa de muerte por COVID va a ser un síndrome de distrés respiratorio que da una taquipnea, una disnea, taquipnea y un estrés respiratorio que ocasiona una acidosis metabólica de difícil manejo. Por eso es que los pacientes están falleciendo muy rápidamente. Eh, Está la coagulación intramuscular diseminada, que ya la hablamos. El fallo renal. También otra cosa importante también es que los pacientes con COVID también reportan proteinuria y hematuria a nivel renal y hematuria. Eh, También puede haber shock séptico y ya ahí la muerte, ¿verdad? O sea, la causa directa de muerte es por shock séptico, una coagulopatía, una hipoxia. Y entonces los pacientes que se están recuperando de todo esto son los que pues se pueden salir de la fase neumónica, la fase aguda, y entrar a la fase de recuperación y poco a poco irse recuperando. Eh, entonces, en relación a la inmunidad, el SARS y el MERS, que es lo que se tiene registrado hasta el momento, ¿verdad? En los estudios eh, en Lancet, en las páginas de la Medical Journal, las revistas médicas de respeto, las que están avaladas, explican también de que eh, también en las muestras respiratorias, por ejemplo, 16 días después de, de estar expuestos al COVID, las muestras respiratorias pueden dar negativo en la prueba rápida. Algo que se me olvidaba es que las pruebas rápidas de COVID pueden ser falsos positivos, falsos negativos. La que realmente identifica directamente al virus es la PCR, la proteína C reactiva, que es la que identifica el material genético en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Esta prueba es muy cara. Esta prueba creo que no la están haciendo. La proteína C reactiva es la que realmente diagnostica un COVID positivo o negativo. Y obviamente la microscopía electrónica, donde ya se visualiza en el tejido, en la histopatológico. En un estudio histopatológico se ve el virus, entonces allá no hay pierde, es COVID o no es COVID. Sobre esto hay mucha controversia, porque no todos los países están haciendo esta prueba, porque solo asumen que es COVID, ¿verdad? De esto creo que hablamos en un video sobre el manejo político del COVID, sobre el manejo económico de la pandemia y sobre el COVID realmente epidemiológico. Creo que lo hablamos en el video, un video que está publicado ya en el canal de análisis y deducciones del siglo XXI. Y entonces lo que les quería decir sobre las muestras respiratorias, que 16 días pueden dar negativo, pero se ha visto que también en las heces fecales hasta 27 días después que el paciente ya se recuperó, puede dar positivo. Quiere decir que hay una transmisión. Es posible esto también, hay que tomarlo en cuenta porque si el virus está presente en las heces fecales, puede haber transmisión fecal oral, que es la típica de las infecciones intestinales. Entonces, las personas que no tienen un buen sistema de salud y están expuestas al agua
que no es potable, pueden estarse infectando por las heces. Microscópicamente en el agua no podemos determinar si el agua está limpia, ¿no? Que microscópicamente contener heces que estén infectadas por el coronavirus. Bueno, y entonces con esto terminamos la plática. Fue un gusto hablarles un poco sobre la patogénesis de los virus, y solamente para terminar vamos a hacer siempre recomendaciones, ¿verdad? De desinfectar con alcohol mayor del 70% de su concentración, etanol, propanol, que sean en las concentraciones que se introduzcan ustedes a la página de la OMS, la OPS, donde hay específicamente qué concentraciones tiene que haber para desactivar el virus de las superficies. Porque resulta que, por ejemplo, en los aerosoles, el virus sobrevive 3 horas. Los aerosoles, microaerosoles, o sea, en los estornudos, en las secreciones, los aerosoles, ¿verdad? Vive 3 horas. Entonces, para desactivarlo tenemos que usar un etanol mayor de 70% para desactivar este virus. Y así podemos hablar por ejemplo, en el cobre. En el cobre vive 4 horas. 4 horas vive en el cobre. En el plástico vive el coronavirus, los coronavirus, el SARS-CoV-2 logra sobrevivir en el cobre, en el plástico, perdón, logra sobrevivir 2 a 3 días. Entonces tenemos que hacer mucha higiene en la casa, seguirla haciendo, y esto vino para quedarse. Esto va a ser una forma de vida que debió haberse asumido ya mucho tiempo atrás, porque estamos en el siglo XXI y tenemos que entender que tenemos que ser cuidadosos con lo contaminado. Por ejemplo, en el cartón el virus vive 24 horas. En el acero vive de 2 a 3 días también, al igual que en el plástico. Entonces se recomienda hacer una higiene pues con sustancias que inactiven el virus, porque hay lamentablemente en el mercado hay antisépticos que no tienen la concentración, y se ha comprobado ya en estudios que no desactivan el virus. Y muchas gracias por su atención. Posteriormente vamos a estar hablando de los tratamientos de la hidroxicloroquina, de la indometacina, del interferón y de muchos medicamentos que pueden ser útiles la acitromicina también se ha visto ya en estudios, publicados en la New England, en la OMS, en la OPS, y fue un gusto saludarlos. Fue un placer. Les saluda Hansel de León desde Guatemala, y que pasen buen día.